Cuando hablamos de resistencia eléctrica podemos estar refiriéndonos a una magnitud, que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito. Este último es del cual hablaremos en adelante. Podemos clasificar las resistencias en resistencias lineales fijas, donde su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante. Pueden ser con hilos metálicos bobinados sobre núcleos cerámicos, no bobinados con capa de carbón, óxidos metálicos o una película metálica. Resistencias variables, cuando su valor de resistencia puede variar dentro de límites. Como ejemplos están los potenciómetros o las resistencias ajustables. Y las resistencias no lineales. Su valor de resistencia varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas como temperatura, luminosidad. Pueden ser LRD, PTC, etc. En los circuitos eléctricos suelen emplearse resistencias y pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia, llamada resistencia equivalente. Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma. Cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos tal y como se muestra en la siguiente figura. Si disponemos de un número de resistencias en paralelo, todas las resistencias poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad de entrada se divide entre cada una de las ramas. Generalmente, en los circuitos eléctricos no solo aparecen resistencias en serie o paralelo, sino una combinación de ambas. Para analizarlas, es común calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie y barra o paralelo sucesivamente hasta que quede una única resistencia. Para calcular la resistencia o el valor ohmico usamos el multímetro, que será detallado más adelante. El código de colores, útil cuando nos encontramos sin un multímetro para determinar el valor ohmico del componente. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor del resistor. La tercera banda indica cuántos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final del resistor. Por último, la cuarta banda nos indica la tolerancia. También existen resistencias llamadas SMD que contienen codificado su valor ohmico. Las más fáciles de leer son las que tienen códigos numéricos de 3 cifras. En ellas, los dos primeros dígitos son el valor numérico mientras que el tercer dígito es el multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que debemos agregar al valor. Para comprobar el correcto funcionamiento de una resistencia o para determinar su valor utilizas un multímetro y realizas los siguientes pasos. Primero, una de las sondas es negra y la otra roja. Conecta la sonda negra en la toma que tiene la etiqueta COM y la roja en la toma que dice OHM. Segundo, para obtener una lectura precisa de la resistencia, debes ajustar el multímetro en el rango más apropiado para el componente. Tercero, como lo hiciste para ajustar el rango, toca un extremo del componente con una de las sondas y el extremo opuesto con la otra. Espera a que el número deje de variar y regístralo. Es la resistencia de tu componente. Habiendo terminado, apaga el multímetro y desconecta las sondas.